Lo cierto es que los problemas que afectan a la sociedad, al pueblo, sea el desempleo, la inseguridad y otros más, tienen que ver con la delincuencia de cuello blanco, que ese es el principal problema de nuestro país. Los delincuentes de cuello blanco que han utilizado el presupuesto para beneficio de una minoría, que han convertido el presupuesto en un botín al servicio de unos cuantos. Claro está que la delincuencia que se lleva a cabo desde el gobierno se acepta, se tolera, se aplaude y desde luego se justifica hablando de la modernidad, de la eficiencia. Este es el caso de las llamadas privatizaciones o la forma como desde Salinas se empezaron a entregar los bienes de la nación, los bienes del pueblo de México para favorecer a un grupo y saquear, robar, porque eso es lo que hicieron y siguen haciendo. Por ejemplo, Salinas entrega todas las reservas mineras de la nación, 6 millones de hectáreas, a particulares, a muy pocos particulares, 3, 4 millones de hectáreas de reservas mineras, de oro, de plata, de cobre. En ese entonces reforman la ley minera para llevar a cabo ese atraco, desde luego con la complicidad de diputados, de senadores. En ese entonces era subsecretario de Minas del gobierno de Salinas, Alfredo Elías Ayú, que ahora es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Hay que recordar que también en 1992, en ese año, se reformó la ley de impuestos sobre la renta para no cobrar impuestos en la extracción de minerales. Ahora, por ejemplo, las empresas mineras, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tanto nacionales como extranjeras, no pagan impuestos. Esto no sucede en ninguna otra parte del mundo. Se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan el cobre, destruyen el territorio, contaminan, pagan salarios de hambre a los trabajadores y no pagan impuestos por la extracción de minerales. Pero resulta que ese mismo año, 1992, se reforma una ley secundaria violando el artículo 27 constitucional, porque no puede estar una ley secundaria por encima de la Constitución, para empezar a entregar contratos a empresas extranjeras con el propósito de que generen energía eléctrica y que la Comisión Federal de Electricidad les compre toda la energía eléctrica que producen. Y hoy la Comisión Federal de Electricidad está comprando el 47% de toda la energía eléctrica que consumimos. A Iberdrola de España, a Repsol de España, Sempra de Estados Unidos, pero sobre todo predominan las empresas españolas. Acuerdos en las alturas, en donde no solo intervienen empresarios, sino los políticos de España y de México. O sea, corrupción globalizada. Hace unos días, una comisión de la Cámara de Diputados dio a conocer todo lo que se le compra a estas empresas extranjeras de energía eléctrica. Ya nosotros habíamos hecho esta denuncia. El año pasado compró la Comisión Federal de Electricidad 80,000 millones de pesos a estas empresas extranjeras. Se destinaron del presupuesto público 80,000 millones de pesos para comprar energía eléctrica a precios elevadísimos. Por eso cuesta tanto la luz en nuestro país. Es importante señalar que la mitad de la capacidad de producción de la Comisión Federal de Electricidad está inactiva, o sea, las plantas están paradas. Lo mismo sucede, desde luego, con las hidroeléctricas. No turbinan, no generan energía eléctrica porque no quieren competir con las empresas extranjeras. También por eso las inundaciones, que esto es criminal. Pero desde luego lo que les importa a esta gente
son los negocios, fundamentalmente. Ante la denuncia que hicieron los diputados del excesivo monto que se destina a comprar energía eléctrica a las empresas españolas, salió a tratar de justificar el proceder de la Comisión Federal de Electricidad un funcionario, el secretario de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué creen que dijo? Que compraban la energía eléctrica a las empresas privadas porque resultaba más barato generar energía eléctrica con gas, como lo hacen las empresas extranjeras, que producir la energía eléctrica en las hidroeléctricas, es decir, producir energía eléctrica con agua, con carbón o con combustóleo. Esa es una reverenda mentira. Esto no es cierto. Producir energía eléctrica con gas, desde luego que cuesta mucho más dinero, más a como están pagando ellos, porque se está comprando gas en el extranjero, a precios de Estados Unidos, que son precios elevadísimos. Desde luego, si hubiese una democracia en el país, con división de poderes y las instituciones no estuviesen tomadas por la mafia del poder, pues a partir de esto se debería hacer toda una investigación y se demostraría que todo lo que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad tiene que ver con intereses, con la corrupción. Recordemos que al director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad no le han hecho nada. Se le demostró de que recibió sobornos, un Ferrari, un yate, $5 millones, y no le han hecho absolutamente nada. En Estados Unidos está la investigación. ¿Por qué no le hacen nada? Bueno, porque es el 2 de la Comisión Federal de Electricidad, o era el 2, Elías Ayú y él. Entonces, él sabe bien de todos estos enjuagues, de todos estos negocios, de Elías Ayú y de Calderón, porque son los que están metidos en esto. Hay columnistas alquilados que hasta hablan de que Elías Ayú es un funcionario muy eficiente, que lleva 12 años en la Comisión Federal de Electricidad. A mí me gustaría que se hiciera una investigación, primero una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo esto, desde 1992 a la fecha, todo lo que ha significado las privatizaciones de la industria eléctrica, los negocios que se han hecho al amparo de estas privatizaciones, la relación de Elías Ayú, Calderón y empresas españolas, el dinero que tiene Elías Ayú, cuál es su patrimonio. 12 años en la Comisión Federal de Electricidad. Antes, ya lo dije, fue subsecretario de Minas en la época que se entregaron las reservas mineras durante el gobierno de Salinas. Esa es una investigación que hay que hacer. Pero no somos ingenuos, no esperemos una investigación sobre este asunto. Ni modo que va a haber castigo a delincuentes de cuello blanco, si ellos son los que gobiernan, son parte de la mafia del poder. Por eso es nuestra lucha. No aceptamos el engaño, no aceptamos que estos delincuentes de cuello blanco no pierdan ni siquiera su respetabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el caso de la Comisión Federal de Electricidad? Vamos a revisar todos los contratos. Han firmado contratos hasta para el 2041. No es porque haga falta energía eléctrica. Hay una reserva del 50% de energía eléctrica. Tenemos energía eléctrica asegurada para 50 años hacia adelante. Pero nosotros vamos a revisar esto, sobre todo por los costos de la energía eléctrica, porque el propósito es bajar el precio de la luz a los consumidores, porque vamos a echar a andar las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y le vamos a demostrar a las empresas españolas y a los políticos conseguidores de España, que tienen mucha vinculación con los corruptos de México, que sus costos son muy elevados y que ya no va a haber corrupción, que ya no van a estar para entonces ni Elías Ayú ni Calderón, ya no va a haber corruptos en el gobierno y se va a terminar con el saqueo. Para todo esto estoy seguro que vamos a contar con los técnicos mexicanos, inclusive con técnicos que están en la Comisión Federal de Electricidad, que están inconformes con todo este saqueo, están ellos rezagados, porque el grupo que domina es el grupo de traficantes, de negociantes, de corruptos. Yo tengo mucha confianza que acabando con la corrupción en el país, como lo vamos a hacer, vamos a tener muchos recursos
para impulsar actividades productivas, crear empleos y que haya bienestar en el país. Vamos a lograr el renacimiento de México.